Ahora Génesis capítulo 21. ¿Lo tiene ahí? ¿Sí? Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Si usted no tiene Biblia, ¿qué hay que hacer? Sentarse al lado de un cristiano que siempre anda con Biblia. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Oh, Dios es fiel, ¿no? Dios dice y lo hace. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham convino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. E hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Qué hermosa narración, pero también, y creo que usted lo notó, una narración llena de emociones, con mucha tensión. Porque es increíble, cosas que en algunas frases nos muestra, cómo un padre tiene que tomar decisiones tan graves, tan decidoras como las que tuvo que tomar en estas circunstancias. Pero
yo creo que este texto tiene muchísimas riquezas y podríamos probablemente hacer muchísimos sermones sobre esto. Sin embargo, quiero centrarme en el texto, en algo que creo que es muy significativo porque estamos viendo la vida de un hombre que está creciendo en fe. Hay muchos detalles que podríamos hablar, pero quiero que usted centre y ponga en su mente que estamos viendo la vida de un hombre que está creciendo, que está madurando, que está creciendo en su fe. Y en esta circunstancia estamos viendo algo muy singular en el principio de este capítulo, que estamos hablando de la risa, del gozo, de la reacción que producen las circunstancias de la vida. Y la risa no está aparte, ¿cierto?, de la vida de Abraham y de Sara. Ya habíamos visto en capítulos anteriores cómo la risa, la reacción risueña, había sido parte de ambos. Ellos entendían que las circunstancias de la vida podían producir emociones. Lo vemos esto. Miren, y no es algo tan extraño, y usted probablemente lo ha visto más de alguna vez, esa risa irónica. ¿Conoce la risa irónica? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto por ahí o no? Todos lo hemos visto. Quizás usted se rió de alguien irónicamente o alguien se rió de usted irónicamente, ¿cierto? Yo lo he visto en consejería. Cuando la esposa está contando algo y el esposo está... O al revés, el esposo está diciendo, no, pastor, es que mire, yo me comprometo a hacer eso, y su esposa, yo lo he visto. Todos sabemos cuando alguien está siendo irónico y se ríe, ¿cierto? Abraham y Sara también. El texto en Génesis 17, versos 17 y 18, nos muestra cómo Abraham reaccionó cuando Dios le dijo que iba a ser padre y era anciano. El verso 17, capítulo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, no con la boca, su corazón. Significa que su risa estaba expresando algo de su corazón. A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Es como decir, a hombre de 100 años le van a nacer hijo. Esa es una risa irónica. Y lo muestra el texto. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. ¿Se lo imagina? Yo cuando leía esto me reía solo, porque me lo estaba imaginando. Y en Génesis 18:12 pasa lo mismo con Sara. Dice, y se rió pues Sara entre sí diciendo, para adentro, se rió adentro, en su corazón se rió y su cara lo mostró, su expresión física lo mostró. Después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. ¿Se lo imagina? Ok. Porque la risa, la expresión nuestra, habla muy fuerte sobre nuestro corazón. El cómo usted reacciona frente a los desafíos de Dios va a mostrar su fe y sus convicciones. ¿Se fija? Y eso es muy importante. Y por eso he titulado la enseñanza del día de hoy, la risa que agrada a Dios. Y no me refiero a que esto que puede sonar chistoso, ¿no? Es como que a Dios le encanta que nos riamos, jaja, y contemos chistes. No está hablando de eso. Está hablando de cómo nuestro corazón reacciona frente a la vida, frente a los desafíos que Dios pone, frente a las promesas que Dios plantea. Nuestro corazón va a expresar de alguna manera. Y una de esas, muy notoria, es nuestro ánimo. Nuestra forma de reaccionar se muestra claramente. Y por eso la enseñanza va a tener 3 puntos. El primero es los 2 tipos de risa, estos 2 tipos de risa que pudieran darse, ¿no? Y que el texto lo muestra claramente. También, cuáles son los motivos profundos que pueden haber y las consecuencias de estas reacciones cuando en el fondo nos estamos riendo de manera incrédula de lo que Dios puede hacer. Pero también vamos a ver cómo cuando nosotros permanecemos en Dios y en su palabra y confiamos profundamente, nuestro llanto en algún minuto se puede convertir en gozo y alegría. Y nuestra vida va a ser una vida de gozo y de risa, de alegría, a pesar de los problemas, cuando confiamos en el Señor. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Entonces, vamos a ver el primer punto, los 2 tipos de risa que este texto nos muestra con toda claridad. El nacimiento de Isaac, en este caso en particular, en esta historia, seguramente es uno de los nacimientos más esperados en la historia. Yo creo que todos los que son madres y padres esperamos tener hijos, ¿no? Pero en este caso en particular, él es el hijo de la promesa.
Era muy esperado. Ella era estéril. No podía tener hijos. Entonces, esperar este nacimiento era, por supuesto, algo tremendo. Y en ese sentido, por eso le ponen el nombre que le pusieron, Isaac, que significa risa, alegría. Si para cualquier padre el nacimiento de un hijo es alegría, para estos más. Esperaban el nacimiento del imposible nacimiento. Del imposible. Porque Dios puede hacer imposible lo que es imposible. Y puede traernos alegría a través de eso. Amén. Como por ejemplo la restauración de una vida. La restauración de un matrimonio. Lo imposible, Dios lo puede hacer posible. Y que la tristeza la convierta en gozo y alegría. Gloria a Dios. Y por eso el verso 6 nos muestra cómo dice el texto. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Claro, porque suena loco. Una mujer estéril, vieja, que sea mamá. Es un chiste. Es tremendo. Y dice, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Oh, ¿cómo Dios pudo hacer eso? Porque Dios puede hacer eso. Amén. Entonces, qué interesante ver que para cualquier persona que nazca un bebé puede ser algo quizás tan natural. Para esto era sobrenatural. Y claramente en un contexto, ¿qué importancia tiene que nazca un niño de una mujer nómada en el desierto? ¿Qué tanto? Si nacen niños por todos lados. Es que no entendían. Cuando alguien no ve con los ojos de la fe y no entiende lo que está detrás de toda circunstancia y no se da cuenta que hay un Dios detrás de cada evento, no puede alegrarse con lo que sucede. Por eso es tan importante darnos cuenta que esta ya es un punto de manifestación de la fe de un hombre y de una mujer que han crecido en fe, que están dándose cuenta de lo que significa la vida en Dios, bajo sus promesas. Entonces, ellos estaban muy contentos. Sin embargo, a pesar de que debiera ser gozo para muchos, había uno que no estaba contento. Ismael. Le salió competencia, pues. Pero el problema era mucho más serio que solo esa cuestión de que el hijo menor y que el hijo mayor y que el primogénito que nació después, cuando nace el segundo, empieza a ponerse celoso. Esto es mucho más complejo que esa cosa tan natural que sucede. Porque el texto nos está mostrando, hermano, que algo que la Biblia trata con mucha profundidad, que tiene que ver con la burla, con burlarse. Aquí vemos en el texto que Ismael tuvo desprecio, menosprecio sobre el nacimiento de Isaac. Él no solamente tenía ese problema de que tengo un hermano que me pudiera generar una sombra, un problema de relación con mis padres. Aquí era mucho más profundo, había una burla en el corazón. Y claramente, no solamente él se estaba riendo con Sara, sino de Sara. Se estaba riendo de Ismael. Y en el fondo, se está riendo de los propósitos eternos de Dios. Por eso es tan grave. Cuando hay incredulidad de parte de Dios y hay una risa burlona frente a las promesas de Dios, o cuando alguien dice yo me arrepiento y me comprometo con el Señor y alguien dice él ahora dice que va a cambiar, ella dice que va a cambiar. Cuidado, porque usted y yo no sabemos de qué Dios es capaz. Dios puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Amén. Entonces es tremendo darnos cuenta cómo las expresiones, como la risa, pueden mostrar lo profundo del corazón. Ismael tenía un problema y la burla, hermanos, de la Biblia es grave. Es grave. Esta burla de incredulidad, de menospreciar. El Salmo 1:1 refiere esta idea de que el burlador, aquel que en el texto se traduce también en Valera como escarnecedor, aparece junto con los malvados y los pecadores. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burlones. Se ha sentado. Proverbios capítulo 9, versos 8 y 12 dice, no reprendas al escarnecedor, al burlón, para que no te aborrezca. Claro, porque si tú reprendes al burlón, ¿qué te hace? ¿Se va a reír de ti? A esos tontos hay que dejarlos. Y dice, no, para que no te aborrezca. Corrige, dice, al sabio y te amará, dice Proverbios.
Verso 9, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor o burlón, pagarás tú solo. O sea, la Biblia, y hay muchos textos, que habla de ser burlones. E Ismael estaba siendo burlón. Ismael estaba siendo burlón. Y en el fondo estaba tomando en vano el nombre de Dios. Porque cuando Dios promete, Él cumple. Dios le prometió a Sara, le prometió a Abraham tener un hijo. Y cuando Ismael se estaba riendo y más encima le trae, él se está burlando en el fondo de Dios. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ismael estaba cayendo en eso. Su reacción risueña, irónica, burlona, tiene que ver con un desprecio y quizás mucha incredulidad respecto de quién es el Señor y el honor que Él merece. Por eso la fe cree en Dios y cree en su palabra. Nadie puede decir, no, yo creo en Dios. La gente dice, ¿usted cree en Dios? No, yo creo en Dios. ¿Y en su palabra? No. Esa la escribieron los hombres. Pero es que, usted no puede separar la persona de lo que Él dice. Porque lo que Él dice tiene que ver con Él. Lo que Él promete tiene que ver con su corazón. Lo que Él dice y cumple tiene que ver con su carácter. Por eso su palabra y la persona son uno. Por eso la Escritura nos dice eso para nosotros, que tú sí seas sí y tú no seas no. Porque tus palabras hablan de ti. Cuando alguien le dice, pastor, el próximo domingo yo llego a las 11. Tus palabras hablan de ti. Y por supuesto las obras también. Hermano, es tan importante, porque aquí en este contexto estábamos dándonos cuenta cómo la burla de Ismael, este menosprecio de Ismael por el hijo de la promesa, tiene consecuencias grandes, porque en el fondo estaba menospreciando los planes y propósitos de Dios. La persona que está en estas circunstancias sin duda requiere una conversión total. ¿Para qué? Para que Dios provoque un cambio en su corazón. Necesita cambiar, porque ese es un problema de incredulidad en su corazón. No cree que los caminos de Dios, su propósito y lo que Él decide es lo mejor para la vida y para el mundo, hermanos, para el mundo. Entonces, en este texto vemos estos dos tipos de risa. Vemos una risa de gratitud, de asombro por lo que Dios cumple, pero una risa burlona, irónica, porque no cree que lo que Dios dice, hace y promete es lo mejor. Quizás nuestra vida pasó por ese periodo. Quizás la incredulidad también nos hizo reír o mirar el Evangelio, la palabra o lo que Dios dice que puede hacer en las personas de manera incrédula. Pero Dios nos está mostrando que en la vida de una persona, a pesar de que hay circunstancias muy difíciles, Dios puede transformar la vida de la gente. Amén. Entonces, en el segundo punto vemos que además de existir estos dos tipos de risa, tenemos que estas risas tienen estas motivaciones en el corazón, pero también hay consecuencias. La risa incrédula, lamentablemente, separa de Dios. Nos separa de Dios. Si somos incrédulos, eso nos separa de Dios. Jesús, inspirando la palabra del Señor en hebreo, nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero agrega una idea muy interesante en Hebreos. Y se retrocediere, no agradará mi alma. Porque esto tiene que ver con que si creemos y le creemos a Él o no. Por eso la risa incrédula está mostrando un problema tremendo, que es una distancia que tengo con Dios, que tienen las personas con Dios, de incredulidad. Y por eso se ríe sarcásticamente Ismael, burlonamente, así como le pasó a Abraham y a Sara. Ellos tampoco son moneditas de oro, ¿no? También vivieron eso. Hoy están más crecidos en fe. Si nuestro corazón ha sido incrédulo y nuestras reacciones han sido incrédulas en algún momento de nuestra vida, quiera Dios que sigamos creciendo para que podamos reír de ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero no sé si le pasó a usted cuando escuchó el texto o lo leyó en su casa, que la reacción de Sara
frente a esta circunstancia, como que a mí me sonó al principio súper destemplada, ¿no? Oh, echarlos a la calle. Pero si fue una burla. Aparentemente una cosa es como de niños. Para Dios no. Porque para Dios no hay colores intermedios. O es blanco o es negro. O es santo o no. Dios no va en términos medios. ¿Se fija? Y la reacción que parece tan heavy, dirían los jóvenes, ¿no? Tan dura, es tremendo, que incluso, por supuesto, Abraham, nos muestra el texto, que con toda naturalidad a Abraham esto le golpeó. Para él no era fácil, más encima era su hijo, él lo engendró, él sabe que lo hizo mal, él sabe que saltó las promesas de Dios, él sabe que pecó, porque ese hijo nació fuera del plan de Dios, fuera. Sin embargo, a pesar de eso, con esa duda en su corazón, Dios le habla y le dice, bueno, el texto 11 nos muestra cuán duro le pareció, ¿no? Dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Mi hijo. ¿Te imaginas la circunstancia difícil? O sea, por eso vuelvo a repetir, hermano, apague Netflix, apague las comedias. Aquí sí que hay drama, hermano. En la Biblia sí que hay buena historia. Aquí sí que hay buena historia. La gente no entiende cuánta riqueza hay en las Escrituras. Y creen que la Biblia es un montón de dogmas así para decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No, y si Dios me dice que yo no tengo que hacer esto, no, yo no creo en la Biblia. Esto tiene que ver con la humanidad, hermanos, como somos. Aquí se muestra sin filtro, la vida de la gente. La Biblia es tremenda en ese sentido. Y yo creo que cuando vemos esto, seguramente tenemos esta tentación de esta misma resistencia de que las consecuencias nos parecen duras. ¿Echarlo? Es como cuando alguien dice disciplina eclesiástica, echamos a alguien de la iglesia. ¡Ay, qué duro! No hay amor. Vamos al texto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y aquí pasó lo mismo. Sacarlo del pueblo. Sacarlo de la familia. Ismael. Y es tremendo. Y la Biblia no esconde que esto también pasó en otras oportunidades. En Esdras capítulo 10. No lo vamos a ver ahora porque es amplio, todo un capítulo. Hay una circunstancia del pueblo de Israel, hebreo, cuando vuelve de la dispersión, que ellos se habían casado con mujeres extranjeras. Armaron familia con mujeres que no eran de su pueblo, prohibición legal, bíblica, de la ley de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Inspiró, legislaron y tenían que soltar a todas las madres y los hijos y sacarlos. Suena terrible, ¿no? Suena terrible. Es que cuando uno entiende lo que es santidad de Dios, ¿quién es Dios? Eso no es terrible. Porque el Señor sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso el Señor prohibía acercarse y convivir con pueblos paganos al pueblo de Israel, porque les pasó lo que les pasó, po. Cada vez que se pegaban con alguien, ellos no convertían al resto, sino que los demás los convertían a ellos. Porque se mezcla el paganismo con la fe verdadera de Dios. Por eso es tan importante. Ay, gracias a Dios por Cristo, ¿no? Porque nosotros hemos cometido errores de ese tipo, ¿cierto? La misericordia del Señor nos mantiene aquí, pegados en su pueblo, por la gracia de Dios. Entonces, la resistencia de Abraham al obligarlos a irse de su seno, ¿cierto? Tiene esta fuente de naturalidad del afecto natural por un hijo. Y está bien, él lo sintió. Yo creo que cualquiera de nosotros sentiría algo como eso, por supuesto. Pero lo que está en el fondo, y yo creo que es una pregunta para todos los que estamos aquí hoy día, es si estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios como Él dice que debe ser cumplida, o lo vamos a hacer a nuestra manera. O hacemos las cosas como el Señor dice que hay que hacerlas, o vamos a seguir haciéndolas como a mí se me ocurre que es mejor. O confío que Dios sabe lo que debemos hacer y es correcto y bueno en gran manera, o mi idea es buena en gran manera y lo mejor para mi vida.
Lo estamos viendo. De eso habla el Señor en su palabra. Después de todo, hermanos, Isaac era un bebé, chico, era un niño pequeño. Que a mí se me venían pensamientos, ¿y qué pasa? ¿Y qué le va a pasar en el desierto? ¿Y quién va a suplir sus necesidades? ¿Y cómo lo va a hacer? Estaría súper preocupado, ¿no? Porque más encima pensando en la tasa de mortalidad de aquellos tiempos, hoy día mueren niños en ese tiempo, imagínense, y bajo las circunstancias en las cuales iban a quedar. La tasa de mortalidad era altísima, en esas circunstancias era casi seguro que morían. Y tienes que soltarlo. Esa es la circunstancia, hermano. ¿No habría sido más prudente mantenerlo escondido por último? ¿No hubiera usted quizás inventado un recurso para que las cosas no fueran tan graves? Porque es un desafío tan duro. Porque Dios también está formando a Abraham. ¿O es su palabra lo más importante? ¿O son mis ideas? Y esa es la lucha que tenemos todos, ¿cierto? Esa es la lucha que tenemos todos. Porque nosotros tendemos a ser muy pragmáticos. Lo que funciona y creo que funciona, lo tomo. Lo cual no creo que funcione y tengo mis dudas, me abstengo. Sin embargo, Dios nos está desafiando a hacer cosas que claramente desafían nuestras capacidades. Porque se requiere fe para creer que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y cumplir sus promesas a pesar de estar en la muerte. Porque Dios es capaz de resucitar los muertos. No sé si usted lo sabe. Yo creo que sí, ¿cierto? Por lo tanto, desafía las leyes de la física, desafía las leyes naturales, porque Dios está por sobre eso. Y el desafío más grande no es que Dios pueda hacerlo, no, Él lo hace y lo puede hacer. Es si yo creo eso o no. Si yo le creo a Él o no. Porque Dios nos está llevando en un proceso de crecimiento para su gloria. Entonces, esta disputa doméstica tan dura, tan difícil, que nos está mostrando el texto, también nos está mostrando algunas otras características, como por ejemplo una esposa sumisa. Una esposa sumisa. Y es importante, porque Sara fue una esposa sumisa, la Biblia lo habla. Tuvo sus desliz, ¿no? Como toda mujer. Porque aquí son puras mujeres sumisas, amén. Pero tienen sus desliz, ¿cierto? Espero que sean pocos. Porque Primera de Pedro capítulo 3, versos 5 y 6, hablando de Sara, por ejemplo, y por eso digo que ella era una mujer sumisa, no porque a mí me parezca, sino porque Dios lo dice. Primera de Pedro 3, 5 al 6 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Se imagina usted, hermana, haciendo eso? Llega su esposo en la tarde, ¿cómo está mi Señor? Oh. Esto pasa en algunas películas que yo he visto. Viene entrando y dice, límpiate los pies, ¿trajiste pan? Como los chistes que cuentan por ahí, ¿no? Claro. Eso es un chiste, ¿no? Anda a verme la olla, ¿no? Mírame la olla, dice, mírame la olla. Fíjense cómo dice el texto, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, Sara también estaba mostrando sumisión. Ahora, quiero aclarar, sumisión no significa que la mujer es un felpudo para los pies del hombre. No, Dios aborrece eso, por supuesto. Sin embargo, ella no se paraba, ¿cierto?, mandando a su esposo. Pero tampoco era una yes para todo, ¿no? Es decir, sí, cariño, lo que tú digas, sí, mi amor. No, eso es ficticio, sobre todo en este país. Entonces, se me salió, perdón. Fíjense, era una mujer sumisa, la Biblia lo dice, pero ella estuvo dispuesta a confrontar el pecado de su esposo. Porque ser sumisa no significa no decir lo que bíblicamente no corresponde. Y a veces mujeres callan, lamentablemente, frente a pecados evidentes de sus esposos. Eso no significa que está siendo sumisa, sino cómplice del pecado de otro. ¿Lo estamos viendo? Ser sumisa es distinto. Entonces, por
por el bien de la promesa de Dios, Abraham tuvo que tomar el desafío. Es más, qué bueno que Dios le tuvo que aclarar, porque parece que él no estaba muy ganoso de hacer lo que tenía que hacer. Y Dios le dijo, lo que te dijo tu mujer, eso hazlo. Verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho. O sea, le dijo, no te preocupes de él. Preocúpate de cumplir lo que yo te estoy diciendo. ¿Se da cuenta? No te preocupes de las consecuencias. Preocúpate de cumplir lo que yo te digo que tienes que hacer. Porque te estoy probando a ti. ¿Lo estamos viendo? No te preocupes a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. A Dios le importaba mucho lo que él prometió en Génesis 3:15. Porque Dios es un Dios de pactos. Un Dios que cumple. Entonces, por sobre cualquier circunstancia del día a día, Él va a cumplir su promesa. Y Él dijo en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer vendría aquel que le pisaría la cabeza a Satanás. Y Abraham tenía parte en ese proyecto. Y lo que él tenía que hacer, tenía que hacerlo. Porque de eso dependía el plan de salvación completo hacia adelante. Por eso Dios le dijo, lo que ella te dijo, hazlo. No te preocupes. Yo estoy detrás de todo. Y así tiene que vivir el cristiano, hermano. No te preocupes, confía. Porque cuando Dios promete, cumple. A pesar de que a nosotros nos pareciera que las circunstancias no nos van a mantener en pie. Que esto se va a derrumbar. Imagínense lo que estaba palpitando en el corazón de Abraham en ese minuto. Tengo que dejar a esa mujer, aunque claro, no es mi esposa, era una concubina, pero ese niño, fuera, al desierto. ¿Y qué le mandó? No habían gift card. No, un poco de agua y algo para comer. Chao. Goodbye. ¿Ok? Olvídense. No. Hermanos, el problema entonces que está centrado aquí, que tiene que ver con las motivaciones del corazón en los que está saliendo a brote. Está saliendo a brote todo el momento. A veces las personas, nosotros, nos abstenemos de obedecer porque estamos mirando las consecuencias. Estamos yendo más allá. No estamos obedeciendo plenamente al llamado de Dios. Y Dios lo estaba preparando porque le iba a pedir la vida de su hijo. La siguiente prueba que iba a vivir Abraham, ahora nosotros lo sabemos, él no tenía idea. Abraham no tenía idea de lo que iba a pasar mañana. Nosotros sabemos. Dios le iba a pedir matar a su hijo, a ese el de la promesa. Dios lo estaba entrenando. Por eso tenemos que entender que cuando Dios nos llama tenemos que creer y obedecer inmediatamente. Y eso es un desafío, ¿no? Por supuesto, cuando yo he escuchado a algunas personas, no, yo voy a servir al Señor, si el Señor me envía a tal parte, yo voy a ir a predicar el Evangelio. Pero cuando vienen las circunstancias empiezan a, ay, sí, pero es que me falta esto, me falta esto, me falta esto otro. Yo conocí a una persona hace muchísimos años atrás que decía que él quería servir al Señor con todo. Solamente estaba, él tenía una empresa. Él estaba esperando que esa empresa lo pudiera sostener para dedicarle tiempo completo al Señor. Nunca lo hizo. Él estaba esperando que la empresa le diera los recursos, no Dios. Él miraba las consecuencias, los riesgos, no el mandato y el llamado que Dios da. Ese es un proceso de crecimiento que tiene que darse en nosotros, como se dio en Abraham. Creerle a Dios, porque eso nos justifica delante de Él. Él nos pone en esa circunstancia. Claramente nuestra justificación nace por creer en Cristo hoy día, ¿no? No estamos siendo salvos cada vez que creemos. Sin embargo, lo que Dios busca es hombres y mujeres llenos de fe, que le crean a Él por sobre las circunstancias. Amén. Espero que el Señor les esté hablando como a mí. Amén. Entonces, las personas muchas veces nos retenemos por el miedo a las consecuencias, por el miedo a lo que está por suceder o podría suceder. Y por eso buscamos planes alternativos. Y buscamos alternativas. Recuerden cómo Abraham y Sara ya cayeron teniendo un hijo a través de Agar. Sin embargo, ya tengo el hijo aquí, y tenerlo aquí siempre es una cartita bajo la manga, porque él es mi descendencia. Si no me resulta por el lado de acá, tengo igual el otro niñito acá.
Y soltar a ese niño significaba también volver a creer plenamente en que Dios proveería. Todo. Todo, hermano. Todo. Y lo que sucedió después, sin duda, es trágico. En muchos sentidos. En muchos sentidos trágico. Porque separados de la casa de Abraham, ellos no iban a tener la bendición. Ni Agar ni Ismael. Porque ¿en quién iban a ser benditas las personas? En Abraham. Al salir de la casa de Abraham salían de la bendición, absolutamente. Recuerden el verso 3 del capítulo 12, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Qué hizo Ismael? Maldijo, habló mal, pensó mal de Dios y de la promesa. Y Dios, ¿qué dijo? A esos yo maldeciré. Y es tremendo porque Dios es justo. Dios es justo. Él defiende a los suyos. Y a usted Dios le va a defender. Usted permanezca fiel, porque Dios le defiende. Amén. Y es tremendo, porque lamentablemente Agar e Ismael no podían sostenerse, por supuesto, y claramente estaban en peligro de morir, absolutamente. Lo dice el texto con toda claridad. Le faltó el agua, verso 15, 16 en adelante. Imagínense la escena. La mamá perdió la esperanza de vivir, deja al niño debajo de un arbusto para que no le dé el sol. Y como no era capaz de verlo morir frente a sus ojos, se separó a distancia de un arco para de lejos darse cuenta cuando murió. Terrible, ¿no? Porque separarse del plan de Dios tiene consecuencias. Tiene consecuencias, siempre. Separarse de lo que Dios dice. No hacer lo que Dios dice. El problema es que no siempre nos damos cuenta a tiempo. Avanzamos, los días pasan. Aquellos que se unen en yugo desigual, los días pasan, las cosas parecen bien. Cuidado. Porque Dios cumple sus pactos. Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su palabra. Por sobre nosotros incluso. Dios es fiel a sí mismo. Y eso es importante. Pero qué tremendo, porque así y todo, como el niño era descendiente de Abraham, Dios cumplió su promesa. Y aparece en la escena y vemos cómo Dios va a seguir cumpliendo lo que ya dijo que iba a hacer. Porque ya había dicho, antes que naciera ese niño, que ese niño iba a ser una gran nación. Él no iba a morir en el desierto, porque Dios lo dijo. Y así fue. Lo levantó, lo tomó al muchacho, salió del agua. Y qué tremendo, porque dice el texto que Dios abre los ojos de Agar. Ella no cachaba dónde había agua. Y Dios abre sus ojos para que vea una fuente de agua. Y vivieron. Porque Dios es capaz de hacer eso. Tú puedes estar en el lugar más terrible, no ves nada, aquí se hundió todo, no hay futuro, se acabó. Y Dios puede abrir los ojos. Ahí está la salida. Porque la Biblia dice que Dios no nos prueba más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la prueba, Él da la salida. Estás en un lugar oscuro y de repente, ¡pum!, se abre una puerta. Ahí está. Esa es la salida. ¿Y qué toca ahora? Caminar para allá. Y sigues adentro, en el lugar oscuro, pero ya está la salida. Dice juntamente con Él la salida. Es como, estás imaginando un lugar oscuro y de repente una luz así. Exit. Como en los cines. Exit. Para allá es la cosa. Y para allá caminas. Por fe. ¿Lo estamos viendo, amados? Por lo tanto, apague su celular. Hermanos queridos, estamos viendo cómo el corazón está reaccionando. El corazón está reaccionando en risa de gozo, el corazón está reaccionando en risa incrédula. Estamos viendo cómo las motivaciones del corazón tienen mucho que ver con nuestras reacciones, con nuestro obrar. Pero es tremendo darnos cuenta cómo esta realidad está afectando la vida de personas. Hermanos, nuestra fe impacta a los demás. Nuestras reacciones impactan a los demás. ¿Se imagina un padre y una madre que manifiestan su risa incrédula y los hijos lo están viendo? Se van a acostumbrar a eso, a ser incrédulos. Por lo tanto, la vida impacta. Y ya estamos hablando aquí que a pesar de que Agar e Ismael fueron sustentados por Dios, lamentablemente su espiritualidad
tenía mucho que desear, no fueron claramente bendecidos en esa área, materialmente sí, ellos fueron bendecidos materialmente, él fue gestor de una gran nación, de un pueblo muy grande que hasta nuestros días llega. Sin embargo, y es bueno aclararlo, lo he dicho en alguno o dos sermones atrás, que no necesariamente la bendición material realmente es la bendición que Dios quiere para la gente. En este caso fueron bendecidos materialmente, mas sus almas no. Y por eso el texto dice, ¿de qué le sirve a ganar al hombre el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le sirvió a Ismael y a ellos ser una gran nación si al final nunca llegaron a los pies de Dios y le sirvieron? Y eso condenó sus vidas. Por lo tanto, hermanos, no mida usted su bendición por la abundancia de los bienes que posees, sino por tener a Jesús en tu corazón. A Cristo es todo lo que necesitamos. De ahí viene toda nuestra bendición. Por eso, nuestro fruto espiritual se basa en nuestra respuesta a Jesús, a Cristo, el Hijo de la promesa. Ismael rechazó al Hijo de la promesa y hoy día hay mucha gente que está rechazando al Hijo de la promesa, al Cristo prometido que vino a este mundo, ese niño envuelto en pañales, el Salvador del mundo. Hay mucha gente que se burla de él, hay mucha gente que lo rechaza. Así como Ismael pudo seguir viviendo la vida materialmente hablando, pero condenó su alma, así hoy día mucha gente rechaza al Hijo de la promesa y sigue su vida materialmente viviéndola, pero su alma está condenada. Quiera Dios que nuestra vida sea siempre pegada al Hijo de la promesa. Amén. No abandone su fe en el Hijo de la promesa, porque ahí está todo, toda su seguridad. Y por ese motivo, cuando Pablo habla en el libro de Gálatas sobre este tema de la mujer, de Agar, ¿cierto? Y Sara, está contraponiendo justamente dos maneras de relacionarse con el Creador. Gálatas capítulo 4, no lo voy a leer, versos 21 al 31, usted puede tomar nota, ¿cierto? Porque usted es un estudiante profundo de las Escrituras. Amén. Me voy a reír. Usted se va a dar cuenta en Gálatas capítulo 4, 21 al 31, cómo Dios contrapone, hermanos, estos dos tipos de relaciones con el Creador. Uno habla de Agar, una mujer que creyó y obró en sus fuerzas, base a su propio proyecto, ¿cierto? Sin embargo, la otra familia que habla de aquellos que creyeron en el Señor, que creen en Cristo. Agar representa, por lo tanto, a aquellos que dependen de sus propios esfuerzos para ser aceptados por Dios, aquellos que están esclavizados por la ley y su posición ante Dios, por lo tanto, es inevitablemente temporal. Agar e Ismael estuvieron bajo la bendición de Dios mientras ellos se mantuvieron con sus fuerzas ahí. Sin embargo, Sara representa a aquellos que viven por fe sobre y en base al Evangelio, hermanos. Tales personas no confían en su propia justicia, sino en la justicia de Jesucristo, acreditada por Dios mismo. Estos son hijos de la promesa, hijos de Dios, que tienen libertad, la libertad que Agar, ¿cierto?, nunca podría obtener, hermanos. Pero sí tenemos la libertad que Sara y Abraham tuvieron porque creyeron a Dios y les fue contado por justicia, hermanos. A mí me encanta este texto, lo he sabido desde muchos años atrás, Romanos 5.1. ¿Y por qué lo sé? Porque el pastor nuestro siempre lo citaba y quedó en mi mente. Pastor Rafael decía, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué hermoso texto. Ese texto debiera hacernos reír. Que somos justos. Yo. Justo yo. Me causa gracia, alegría, porque es increíble, pero pasa por la fe y por eso tenemos paz para con Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso poder experimentar el gozo que viene de saber quiénes somos en Cristo Jesús. Agar e Ismael siempre vivieron una circunstancia inestable, porque tratar de mantenerse pegado a Dios sin creer y ser hijo de Dios es difícil. Mantenerse adentro del cristianismo con sus propias fuerzas
en algún minuto, para afuera. Se mantiene gente dentro del cristianismo, por conveniencia, porque le gusta, porque oh, esto le va a hacer muy bien a mis hijos. Pero en algún minuto, para afuera, porque no son contados dentro del pueblo de Dios. Pero aquellos que creen, como Sara e Isaac, ellos siempre están seguros en la casa de su padre. Aquellos que hemos creído en Jesús, estamos seguros en la casa de nuestro Padre, porque nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Entonces, ¿no te causa gozo saber quién eres en Cristo Jesús? Y por eso nuestra risa es una risa de alegría, de ver a Dios, de ver sus promesas cumplidas, no una risa incrédula. Nosotros creemos en Dios y nos gozamos. ¿Cómo es posible que Dios haga estas cosas tan grandes en la vida de personas como nosotros? ¿Cómo Dios puede usar a hombres pecadores como nosotros? ¿Cómo Dios puede usar a mujeres pecadoras como ustedes, hermanas? Dígame amén. Sí. Si no somos solo los hombres los pecadores. Amén. Y es importante, ¿en cuál de los dos grupos estás? De los creyentes firmes y que se alegran a pesar de las circunstancias. O de los otros, hermanos. ¿Te despierta alegría o desprecio saber de que Cristo murió y resucitó por tu vida? Si te causa gozo es porque tú estás ahí en el pueblo de Dios. Si esto es, no, estos son de estos canutitos locos que andan por ahí. Son muy fanáticos. Cuidado. No seas Ismael. No seas Ismael. Ahí es donde entonces tenemos la seguridad, hermanos. Y terminamos entonces con la última parte de la predicación, donde hablamos de la risa duradera, del gozo que va a producir permanentemente. Porque Abraham, hermanos, a pesar de todo lo que él le tocó vivir, él vivió una vida bendecida. Él terminó viviendo una vida bendecida. Génesis 21, versos 22, vuelve a mostrarnos cómo Abimelech se enfrenta otra vez a él. Vuelve Abimelech, esta persona que tuvo ya un encuentro con Abraham. ¿Y por qué vuelve? Porque él estaba sorprendido. Abimelech estaba sorprendido que Abraham fuera un hombre bendecido. Le iba bien en todo, prosperaba, tenía muchas cosas. Lo dice el verso 22, dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. O sea, un hombre pagano se dio cuenta y dijo: wow, este cristiano, a pesar de las cosas que vivió, está bien, le va bien, va a prosperar, su familia está bien. Claro, a lo mejor puede no tener todas las cosas que una persona quisiera, pero está bien. Y él dijo: me conviene estar al lado de él. Se juntó con él. Y viene, claro, ustedes saben que él ya había tenido un encuentro cercano con Abraham, no muy bueno, que no mostró la buena cara del carácter de ese hombre, ¿no? Vimos a Abraham haciendo cosas malas, truchas. Abimelech se encontró con un tipo que al final era medio mentirosón, ¿cierto? Y por eso le dice: ahora pues júrame aquí por Dios, yo me voy a pegar a ti, júrame por Dios, que no faltarás a mí ni a mi hijo. Yo voy a estar contigo, voy a ser tu amigo, te voy a bendecir y voy a recibir de ti bendición, pero cumple lo que dices. Y eso es importante porque los cristianos, cuando tenemos un desliz, lamentablemente marcamos nuestro currículum, y la gente le va a costar confiar nuevamente en nosotros, pero se puede. Este es un caso. Después vivieron bien entre ellos largo tiempo, dice el texto. El verso 34 dice: y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Con esa gente vivieron en paz, pasaron un periodo bendecido, porque Dios comenzó a manifestar con mucha profundidad y amplitud lo que Él prometió: en ti serán benditas todas las naciones, y a los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré, y todos van a vivir cachilupi. Qué tremendo, hermano, porque se puede. Hermano, usted debe creer. Si el tema, hermano, vuelvo a repetir, no es que Dios pueda o no darnos muchas cosas, mas Dios está buscando primero nuestro corazón. Que seamos hombres y mujeres de fe, que a toda prueba le creamos a Él, no a nuestras capacidades, sino a las que
Él tiene las capacidades de Él. Y que pueda convertir tu lamento en danza, tu lloro en alegría, cuando veas a Dios obrar en tu vida. De esa manera vemos entonces cómo Abimelech ahora se comportó tan diferente a como por ejemplo fue el rey de Sodoma, que tuvo dramas con Abraham. Abimelech vino y bendijo al patriarca, hijo de Dios, que había sido justificado, y debiera ser la reacción natural, que los pueblos bendijeran al pueblo de Dios. Y esta fue la circunstancia, y por eso ellos claramente tuvieron una vida buena, porque los no creyentes se relacionaron bien con los creyentes, y los creyentes se relacionaron bien con los no creyentes. Y eso trajo, por supuesto, un círculo de virtud. Y todo ese temor que tenía Abraham, ¿se acuerdan que cuando él se acercó a la época del capítulo anterior, verso 20, a la zona donde vivía Abimelech, él dijo, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Sin embargo, él después pudo ver algo diferente. Relacionándose bien y bendiciendo a los no creyentes, también recibió bendición de ellos. Y nosotros también tenemos que ser bendición en este país, en esta nación. Tenemos que dejar de estar encerrados en cuatro paredes y ni mundo y empezar a bendecir nuestra ciudad. Amén. Eso nos va a traer gozo y va a traer alegría también a los necesitados. Amén. Entonces, termino con esto. La risa que le agrada a Dios, ¿cuál es? La risa que nace de un corazón confiado, un corazón que le cree al Señor. ¿Cuántos creen? Sonríe entonces. Sonríale al que tiene al lado, ¿eh? Muéstrele los chocleros, como decían por ahí en el campo, ¿no? Yo le doy gracias al Señor por su palabra. Amén.